regulen internamente. Y lo voy a adelantar. Es relevante que se haga porque, como vamos a ver, en general los fenómenos de violencia en el espacio público no están regulados legalmente. Esa es la razón por la que es relevante, y entiendo que todos coincidimos en que la universidad es un espacio que es público. Por las razones que voy a explicar para el caso chileno, pero que son razones que concurren habitualmente también en el ámbito de las regulaciones comparadas. Primero, para el caso chileno, las hipótesis de violencia de género, particularmente las hipótesis, me estoy refiriendo aquí básicamente a la violencia dirigida contra las mujeres, después haré alguna prevención sobre otro tipo de violencia de género, más bien dirigida al colectivo de diversidad sexual. Las hipótesis estas de violencia contra las mujeres que la ley chilena regula se refieren en general a los delitos sexuales contemplados en el Código Penal, básicamente violación y abusos, ¿no? El acoso sexual laboral, por otro lado, también está regulado en la ley que tienen en pantalla, que ha engrosado la legislación laboral. Para ser beneficiaria de esa protección, entonces hay que estar en un marco laboral, que no es el caso en las universidades, o al menos no respecto de los estudiantes entre sí. Y por otro lado se regula, como es bastante conocido, la hipótesis de violencia intrafamiliar, ¿no? Que abreviamos habitualmente con la sigla VIF, ¿no? Que es la regulación que contiene la ley 20.066 para el caso. No se regulan, en cambio, hipótesis de violencia de género en el espacio público, como ya adelanté. Por ejemplo, el acoso callejero. Esa es la razón por la que hoy día se está discutiendo un proyecto de acoso callejero, siguiendo una tendencia que se ha iniciado también en el derecho comparado. No se regula el feminicidio, porque el feminicidio sería la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer fuera del ámbito de las relaciones de pareja. Lo que se regula hoy día es el femicidio, pero es la muerte causada por alguien con el que tengo una relación que el derecho reputa como una relación familiar, ya sea que sea una relación matrimonial o extramatrimonial, es decir, la hipótesis del convivir. Pero si yo no convivo, entonces no estoy cubierta por la ley de violencia intrafamiliar, que es justamente la razón por la que no hay cobertura legal de la violencia en el marco del pololeo, porque habitualmente los pololos no conviven, ¿no? Y por último, es bueno tener presente, para observar la tendencia también del derecho chileno, que la ley 20.609, que es la ley que establece medidas contra la discriminación, la coloquialmente llamada ley Zamudio, introdujo un agravante especial para el caso de comisión de delitos, cuando estos se cometa el delito, se participe en él motivado por, entre otras razones, el sexo, la orientación sexual o la identidad. Esto me parece que es importante tenerlo a la vista porque el sistema chileno ya está considerando hipótesis de agravación, es decir, por un lado ya está reconociendo que hay delitos que se cometen sobre la base de estas motivaciones, ¿no? Que podríamos llamar, en términos muy generales, motivaciones discriminatorias. ¿Cuáles son los antecedentes normativos de la UACH? Para ir ya terminando y darle la palabra al profesor Fernández. Y para que se observe por qué es necesario o por qué es importante que la universidad aborde, como lo ha hecho parcialmente, pero todavía le queda un camino por recorrer, este tipo de situación. La universidad tiene varios reglamentos y los pertinentes para estos efectos son los que he puesto en la lámina. Por un lado está el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Personal de la Universidad Austral de Chile, que es del año 2009 y que tipifica en su artículo 49 el acoso sexual. Lo que ha hecho ese reglamento es dar forma a la obligación legal que se tiene en las empresas de regular el acoso sexual, y lo hace de una manera que se encuadra con la normativa vigente, respecto de la cual uno podría también tener ciertas aprensiones, ¿no? Porque admite sistemas de mediaciones, etc., ¿no? Pero como sea, es el marco que hoy día la ley establece, y respecto de eso entonces hay no puedo. Lo que quiero decir entonces es que un fenómeno de acoso o violencia que se produzca entre funcionarios de la universidad, en principio, va a quedar cubierto por ese reglamento. Por otro lado está el Reglamento de Sumarios Administrativos de 1988, que regula la investigación y sanción por infracción de deberes, dice constitucionales, perdón, este es un lapsus mental, porque como hago constitucional, funcionarios.
funcionales. Este reglamento no contiene una definición taxativa ni de las faltas graves ni de las leves. Por lo tanto, uno podría pensar, en principio, que el reglamento da cobertura a la situación o permitiría problematizar la situación de acoso sexual, sobre todo si uno lo combina con el reglamento interno de orden y higiene y seguridad. En cambio, el reglamento de derechos y deberes de los estudiantes regula de manera bastante detallada faltas graves, menos graves y leves, y de ahí proviene el problema, ¿no? No quiero que revisemos todas las faltas graves, solo mi pretensión al ponerlas en la lámina es que se dieran cuenta del detalle con el que se tratan las faltas, ¿no? Y de la terminología que se usa, ¿no? Y por eso es importante ver la regulación de los tres tipos de faltas, ¿no? Las faltas graves enumeran una serie de conductas que están, se ha venido entendiendo taxativamente ahí contempladas, ¿no? Y si ustedes se fijan, dentro de las faltas graves solo he destacado en negrita, no sé si se ve, una falta que eventualmente podría dar cobertura a los fenómenos que estamos aquí discutiendo, que es la que aparece en la letra B del artículo 6, y que sanciona la comisión de actos de violencia en contra de las personas. Lo que ocurre es que luego dice y causar daño a las instalaciones, muebles, equipos, etc. Y entonces una interpretación posible es que entonces se trata de una exigencia copulativa, que se debe causar daño a las personas y además patrimonial. Es una interpretación posible. Yo creo que uno podría esforzarse, entre otras cosas, porque me parece que la letra A del artículo 6 también da cuenta del mismo defecto, ¿no? Que combina varias hipótesis. Entonces uno podría, eventualmente, si quisiera, ¿no? Si quisiera, tener una interpretación que diera por buena que de alguna manera hay que corregir eso, que debiera entenderse como O en vez de I. Eso, cualquiera que ha estudiado Derecho sabe que eso lo hacen comúnmente los abogados. O sea, no estaríamos violando muchas reglas de interpretación. Pero es cierto que habría que considerar que la interpretación no es tan clara en este sentido, que al menos hay dos interpretaciones posibles que compiten entre sí. Bien. Las faltas menos graves solo las muestro ahí porque están en un sector intermedio y en realidad ninguna de esas parece poder cubrir la situación que estamos comentando. Y las faltas leves, en cambio, consideran toda otra infracción, es decir, la falta leve se transforma en la figura residual, ¿no? Toda otra infracción que importa un quebrantamiento a los principios básicos que impone la condición de estudiante o que atente contra la sana convivencia, ¿no? Y entonces, lo que ha ocurrido en la práctica de la universidad, la poca práctica que hay formalizada, y aquí me voy a servir de una información que nos proporcionó en el marco de un comité, que luego les voy a decir cuál es la función que tiene, la propia dirección jurídica, que reportó la existencia de 3 denuncias durante los últimos 5 años, y esas denuncias, esas 3, se han formalizado de acuerdo a los registros de la dirección jurídica durante el año 2015, ¿no? Nos va a contar luego Karina que esas cifras de denuncia no coinciden con las cifras de denuncia que se manejan en el ámbito de tanto de la federación como de colectivos específicos. Como sea, hay una discrepancia en las cifras y, como decía, esa discrepancia de alguna manera expresa el problema que se presenta en esta materia, es decir, esa discrepancia es una discrepancia que también ocurre en otros sitios. Pero como sea, lo que me interesa destacar aquí es que los criterios que se han venido utilizando para tratar esas denuncias que han supuesto entonces encarar un procedimiento en el marco de las reglas que tiene la universidad y según ha reportado la propia dirección jurídica serían los siguientes. La denuncia de los hechos que revisten caracteres de delito, por ejemplo una violación, debería realizarse e investigarse en sede penal. Esa es la tesis. Estos hechos, siempre y cuando ocurran dentro de la universidad, siempre y cuando ocurran, es decir, si ocurren fuera, no necesariamente serían objeto de sanción dentro de la universidad. Eso también es parte de la práctica interpretativa que uno puede derivar de los pocos casos que se han incluido
como investigaciones. Entonces esto hecho, siempre y cuando ocurra dentro de la universidad, constituiría la figura residual de falta leve. Por lo tanto, la pena que podría arriesgarse en ese caso, sanción si ustedes quieren, para no evocar alguna cuestión de orden penal, sería simplemente amonestación verbal o escrita. ¿Por qué? Porque los mismos no estarían regulados como falta grave en el reglamento, ¿no? Y entonces solo cabrían en la figura residual, que necesariamente sería falta leve con las consecuencias que ya mencioné. No podría aplicarse tampoco medidas cautelares, y esta fue la razón por la que en la Facultad de Derecho nos propusimos la tarea de presentar un borrador de reglamento. La tesis básicamente esta, ¿no? No puede aplicarse medidas cautelares o de protección o de acompañamiento, como lo hemos llamado finalmente en el texto que hoy día se está discutiendo, que impliquen una restricción de acceso a la universidad o limitaciones de asistencia a clases porque no están previstas en el referido reglamento. Es decir, si ustedes se fijan, no hay nada que se diga, al menos lo que transcribí, y en el resto de las disposiciones tampoco se habla de una medida que tenga este carácter, y podrían, y esa es la otra cuestión que también resulta compleja de cara al menos de la tesis que ha seguido la dirección jurídica, podrían eventualmente ser consideradas lesivas de los derechos del denunciante. Lo que se traduce entonces en que, y ese es el problema, ¿no? Las víctimas de esta clase de violencia, entonces, en esas condiciones, están, entre comillas, condenadas a tener que enfrentar a sus agresores, ya sea en clases, si son compañeros de clases, ya sea en el campus, si se los topan, y la universidad necesariamente con esta tesis, que no es algo que yo necesariamente comparto, pero con esta tesis, la universidad no tendría muchos caminos para apoyar o para intervenir en este escenario. ¿Cuál es el estado actual? Y ahora le doy paso al profesor Fernández. En 2015 se creó el Comité Paritario de Género y Diversidad. A ese comité es al que yo me refería a propósito de la información que proporcionó Dirección Jurídica. Este es un comité que tiene una composición tripartita, busca dar cuenta de la propia composición de la universidad y que es resultado del cumplimiento del contrato colectivo, del último contrato colectivo pactado entre el sindicato docentes y la Universidad Austral